Algunos no conocéis a Domingo, pero la mayoría lo conocéis. ¿Tú tampoco? Ha venido ya varios años. Casi todos los años viene un día. Él es profesor en la Universidad Miguel Hernández de Elche y lleva un departamento muy bonito que es la promoción del estudiante para el mundo laboral, algo que yo no sabía que existía hasta que lo conocí. Parece algo precioso. Y él hace un enfoque más profundo de su trabajo, que tiene un montón de presentaciones preciosas que podéis ver en internet, en YouTube. Ponéis su nombre y tenéis un montón de presentaciones, algunas de las que dio aquí. Y bueno, enlaza totalmente con nuestra forma de pensar y entender la vida. Entonces, pues nada, sin más preámbulo, vamos a disfrutar con él. Y el tema de hoy me pareció apasionante, sabéis que yo doy mucha importancia a las experiencias cercanas a la muerte, y que eso para mí es una información muy importante para entender nuestro papel aquí en la vida, ¿no? Y cuando a veces nos vienen las dudas, son como las pruebas esas fidedignas que dicen, no, esto es así. Entonces me pareció un tema apasionante cuando me lo propuso, el de este año. Vamos a disfrutar con él. Gracias por venir a compartir con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Pedro, porque para mí significa mucho, ¿no? Estas cosas que pues uno lleva dentro y a lo mejor necesita también expresarlas, ¿no? Y este foro pues creo que es muy adecuado, ¿no? Sintoniza muy bien con lo que siento y vamos, siento mucha conexión con todos vosotros. Entonces yo creo que sin más preámbulos vamos a ver. Esta presentación la preparé hace un tiempo y bueno, pues es surgida. Yo no tengo experiencias propias cercanas a la muerte, pero sí que me he encontrado pues a lo largo de la vida con personas pues que han estado o han pasado por ciertos trances y me han transmitido un poco lo que sentían, ¿no? Y hace pues como 1 año y medio, casi 2 años, en el hospital de Elche organizaron unas jornadas sobre la muerte y el morir y trajeron a varios cardiólogos, médicos, psiquiatras, y entonces abordaron el tema de las experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista más científico, ¿no? Desde el punto de vista más de lo que habían visto en varios pacientes y desde el punto de vista con más apertura, ¿no? Entonces era como un enfoque más pues para dejarse sorprender, o sea, como mirando abiertamente sin negar los hechos que estaban ocurriendo, ¿no? Y a raíz de ello pues preparé esta presentación, ¿verdad? Pues lo primero comentar que bueno, la he titulado Si somos seres de luz en cuerpos de carne y hueso, ¿no? Es un poco, al final lo que pretende decir es que no somos lo que parecemos y que no es que seamos personas que tienen conciencia, sino que somos conciencia que habitamos cuerpos durante un tiempo y es la etapa en la que estamos, ¿no? Me gusta empezar las presentaciones con una rosa. Sabéis que la rosa es el símbolo universal del amor, ¿no? Y con esto pues os declaro mi amor, ya lo conocéis mucho, que lo he volcado en esta presentación y a ver si así ya no os tapo. Sí, es que uno tampoco quiere estar en medio de la cosa, ¿no? Y bueno, Antoine de Saint-Exupéry también decía que amar no es solamente mirar el uno al otro los ojos, es también mirar en la misma dirección. Y creo que todos tenemos esa mirada interior y esa mirada para buscar por un poco algo más profundo, ¿no? A lo largo de los años, pues uno se siente que los sentidos son limitados, ¿no? Los sentidos nos dan una serie de experiencias, nos facilitan una serie de conocimientos, pero te das cuenta de que tenemos unos límites que físicamente parece que no podemos trascender, ¿no? No alcanzamos a ver lo muy pequeño, ¿no? Hay cosas que hasta que no se han descubierto los microscopios y se ha ido aumentando no hemos sido conscientes de que existían y sin embargo han estado siempre con nosotros, ¿no? O sea, nuestra percepción es como limitada, ¿no? Y lo muy pequeño tampoco lo hemos visto hasta que hemos tenido, esto es como otro universo dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Y nos hace reflexionar acerca de la limitación que tenemos, ¿no? Cosas que no sabemos que tenemos y sin embargo estamos rodeados continuamente. Y tampoco vemos lo diferente, ¿no? Los copos de nieve dicen que no hay ninguno que sea igual como las hojas de un árbol también dicen que no hay 2 hojas que sean iguales, ni 2 seres humanos que sean iguales, ¿no? Esa capacidad de mirar en detalle, de dejarse asombrar por la naturaleza, pues te das cuenta de que la naturaleza es mágica, ¿no? Y está creando continuamente y todos son formas completamente pues diferentes, ¿no? Tampoco vemos lo grande
lo que es así inmenso también se nos escapa la visión, y lo lejano, por supuesto, que nuestra vista no llega a alcanzarlo. Tampoco vemos lo que es muy veloz, lo que pasa muy rápido. Gracias a las cámaras estamos viendo pues fenómenos que ocurren en el día a día, que parecen mágicos, pero que no tenemos conciencia de ellos, ¿no? O lo que va muy lento, ¿no? Lo que va... Las estrellas que van dando vueltas, pues gracias a las cámaras vemos también que hacen un giro, ¿no? O lo sutil, ¿no? Lo que a veces, o lo que la ciencia se le escapaba, pues cuando van mejorando las técnicas y los aparatos de recepción, pues nos damos cuenta de que... ¿Sabéis lo que es esto? La fotografía. ¿Perdón? Es una fotografía que llaman Kirlian, y está hecha, estos son los dedos, son las huellas de los dedos, y bueno, esto se descubrió hace años, a lo mejor 30 o 40 años, y consistía en que cogían una placa de estas de nitrato de plata, donde se revelan las fotografías de negativos de fotografía, ponían los dedos encima y le hacían pasar corriente eléctrica, y entonces se generaba el aura que tenemos alrededor de los dedos, ¿no? O sea, pero también si pones una planta, un ser vivo, cualquier materia viva, la pones en una cámara de estas y te muestra todo lo que tenemos alrededor, pero que no vemos, esa energía que nos rodea, de alguna forma un aspecto de verla. Y claro, según el estado de la persona, veis aquí hay como huecos, ¿lo veis? Por eso está representando pues que hay una parte de su campo electromagnético que tiene alguna carencia o que tiene algún... Y esto, sin embargo, no es perceptible a los ojos, y no es magia, es pues que hemos tenido cada vez más pues aparatos para poder ver esto que antes no se sabía, ¿no? Nuestros sentidos, claro, nos muestran apariencias. Al ver todas esas cosas que hemos visto antes, pues nos damos cuenta de que bueno, que lo que vemos es lo que creemos que vemos, o lo que nos parece que vemos, pero no necesariamente es lo que es, porque si una cosa tan simple como un lápiz que metemos dentro de un vaso, el ojo nos dice que está torcido y luego lo tocamos y no está torcido, pues entonces qué cosas son y qué cosas no son reales, o cómo es la realidad, y ya con un poco dudas, ¿no? Percibimos solo una ínfima parte, estos son los típicos icebergs, ¿no? Que solo vemos una décima parte de lo que hay, todo lo que está oculto no lo vemos, ¿no? O si vamos al campo y vemos un árbol o una planta o una flor, estamos viendo solo la parte visible, pero la parte invisible a lo mejor es 2 o 3 veces más grande. El árbol tiene a lo mejor 2 o 3 veces más profundidad de raíces que lo que tiene de copa, ¿verdad? O sea, es otro mundo que se nos escapa a la percepción, ¿no? Y entonces pues nos hace dudar de si lo que es realidad es o no es realidad, ¿no? Los nuevos territorios se descubren cuando hay una observación, curiosidad y apertura mental, ¿no? O sea, si tenemos la mente fija y bloqueada con que estamos ciertos de que lo que vemos, lo que conocemos es todo lo que hay, es difícil que dejemos esa ranura para que se manifieste lo que no conocemos. O sea, para poder descubrir mundos nuevos tenemos que abrir un poco los ojos y ser permeables, ¿no? Tener esa curiosidad mental, esa apertura mental, y no establecer juicios o negar lo que no conocemos, ¿no? Cuando no se conocía, bueno, pues se pensaba hace mucho tiempo que la Tierra era plana. Pues, ¿cómo se puede descubrir algo diferente? Pues un poco abriendo la mente y siendo capaz de transgredir esas creencias y ir un poco más allá, ¿verdad? Y un poco, como os comentaba, claro, la charla pues la he basado es un poco radical en el sentido de que son todo pues como evidencias científicas, ¿no? O sea, todos conocemos testimonios de personas individuales que nos merecen todo el respeto y nos merecen pues toda la credibilidad, y últimamente pues está habiendo mucho científico pues que está volcando su punto de vista en este fenómeno, ¿no? No sé si conocéis a Elisabeth Kubler-Ross, ¿os suena de algo? Ella fue una de las pioneras, bueno, esta señora ya murió hace unos años, no mucho, pero murió hace unos años, y ella nació en Suiza, y bueno, le tocó vivir la época de la, no sé si la Segunda Guerra Mundial o algo así, entonces ya estaba pues como de voluntaria, pues ayudando a los heridos, luego se hizo médico, y bueno, al final acabó trasladándose a Estados Unidos, y tenía la pasión por acompañar a la gente en las últimas etapas de la vida. Entonces pues estuvo acompañando a mucha gente en los últimos momentos de la vida.
tiene un libro, bueno, tiene muchos libros, uno de ellos muy bonito que se llama La muerte, un amanecer, que os recomiendo, está por ahí en PDF, en Google lo podéis encontrar, y es una pasada pues porque ella pues, dice que no morimos solos, ¿no? Que cuando, con todos los relatos que ella ha estado conociendo, la gente le decía pues que en el momento de morir, antes de morir, venían familiares que ya habían muerto a recogerlos, ¿no? Ella relata pues casos de niños que por lo mejor tenían 5 o 6 años y le decían a sus padres, por niños a lo mejor enfermos de cáncer, le decían a sus padres, mira, es que ha venido mi hermanita a saludarme o a recogerme, y los padres decían, pero si tú no tienes hermana. Y resulta que es que habían tenido una niña, pues cuando antes de que naciera él, la niña había vuelto con 1 año, con unos meses, y él no la había podido conocer y nunca le hablaron de ella, ¿no? Y entonces como casos que dices, o ha venido mi abuelito y daba detalles de la persona y decían, pero si tú no lo has conocido, pues había una, ¿no? Y es muy bonito el libro, ¿no? Juan José López, algunos de vosotros sí que lo conocéis, desde aquí está en el hospital de Cartagena, ¿verdad? Están en emergencias. Pim van Lomen es cardiólogo y bueno, trabaja en un hospital en Holanda. Peter Fenwick es neuropsiquiatra y trabaja en Inglaterra. Raymond Mundy es uno de los pioneros también en el tema este de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y Theo Bunach es una persona pues que ha hecho mucho acompañamiento a la muerte y a personas que están en el trance, y también el acompañamiento a familias, ¿no? Porque cuando ocurre un hecho como es una muerte cercana, pues también la familia pues está involucrada en ese proceso y hay que tener mucha conciencia pues para poder llevarlo a cabo, ¿no? Brevemente voy a comentar un poco algunas cosillas. No sé si conocéis las 5 etapas del duelo que decía Kubler-Ross. Bueno, son... luego os puedo mandar el PDF de la presentación y la voy a grabar, y bueno, está grabándose y la voy a subir por si la queréis ver o lo que sea. Bueno, Kubler-Ross decía que hay 5 etapas cuando uno se enfrenta a la muerte, pero que también ocurren cuando nos enfrentamos a una pérdida material o a una cosa tan chorra, yo que sé, pues como que tienes un accidente en el coche o que te cae y se te rompe el móvil. O sea, son 5 etapas que es cuando uno tiene una pérdida de algo que se aferra. Pues la primera es la negación, ¿no? La primera es no creer en ello y esconde por un poco la cabeza debajo de la tierra. O sea, esto no me puede estar pasando a mí, y es como un rechazo a la evidencia, ¿no? Esto no debe ocurrir, o esto no puede ser, ¿no? Y dices, ¿cómo que no puede ser? Si ha pasado, pues esto no puede ser, no hay derecho. Eso es la negación, ¿no? El rechazo a lo que es, al presente, a la realidad, ¿no? La segunda etapa que se pasa es la ira, ¿no? O sea, la ira es el enfado ese, ¿no? Cuando hay algo que no te gusta, pues sientes una frustración, y la frustración lleva pues a una agresividad, una ira. La ira, dicen que pues no es justo, ¿por qué me tiene que estar pasando a mí, no? Genera un resentimiento y una envidia, una envidia hacia lo que simbolice la vida, ¿no? O sea, y yo a todo lo que está vivo pues lo odio, ¿no? Está así un enfado, un cabreo, luego, cuando ya ha pasado la negación y la ira, pues está la negociación, ¿no? O sea, dices, bueno, pues me tengo que morir, bueno, voy a negociar, ¿no? A ver si vivo 3 meses más y entonces pues me portaré bien con mis hijos y haré lo mejor que pueda. O sea, déjame vivir un poco más, un poco querer retrasar lo inevitable, ¿no? Querer... la negociación por una vida extendida realizada con un poder superior a cambio de una forma de vida reformada, ¿no? Pero esto pues es lo que hay, ¿no? Al final. Luego la cuarta etapa es la depresión, ¿no? O sea, ya que has pasado las 3 primeras etapas, al final es, pues bueno, pues ya no puedo conseguir lo que yo quiero, que es vivir más, y entonces pues me deprimo, me siento mal, ¿para qué voy a hacer nada? Si total esto no tiene solución, si esto pues vamos, que no... y este momento pues también tiene que ser procesado, ¿no? Es un momento más que hay que respetarlo, y si una persona está pasando por ahí, pues dejarlo que lo viva, ¿no? ¿Sabéis esto que dicen también que por los alcohólicos anónimos, bueno, dicen que uno puede empezar a dejar un mal hábito o lo que sea cuando ha tocado fondo? Mientras no ha tocado fondo está aún cayendo, hasta que uno no vive la experiencia completa, pues no sabe dónde está el final, y cuando ya toca fondo y no puede más, pues entonces cuando decide
apoyarse en ese fondo, levantarse y salir, ¿no? Entonces, por ahí hay momentos en que uno tiene que vivirlo, ¿no? Y finalmente la aceptación, ¿no? Cuando uno llega ya a la última etapa es, me ha tocado esto es lo que hay y acepto lo que hay, ¿no? Y cuando las personas viven en la aceptación, les cambia la cara, tienen pues un semblante tranquilo, en paz, están en armonía consigo mismos, ¿no? Es una etapa pues que ya ha ocurrido y ¿qué le vamos a hacer? Pues tirar para adelante, ¿no? En los momentos estos en los cuales pues hay una muerte, una pérdida cercana, bueno, pues el acompañamiento es importante, ¿verdad? La persona necesita acompañamiento para compartir los dolores de su alma, ¿no? El estar al lado de una persona o el estar al lado de la familia, muchas veces no se puede decir nada, o sea, ¿qué le va a decir a alguien que se está muriendo, ¿no? O sea, ¿o qué le va a decir a alguien que está o que ha tenido una pérdida muy grande? Y muchas veces solamente el estar presente con él, o sea, no hace falta decir nada, simplemente el estar allí, el estar en receptivo un poco a la situación, el estar presente, pues ya ayuda, ¿no? Esa compañía que nos hace falta a todos, ¿no? Hay que respetar y escuchar a los que están en el umbral de la otra realidad, ¿no? Las personas pues muchas veces cuando están en ese umbral vislumbran que hay más allá del límite donde estamos, ¿no? Y si le dices que eso son tonterías o que no diga chorradas o lo que sea, pues la persona se coarta y no se siente libre, no se siente acompañada, ¿no? Hay que dejar ese espacio para que las personas se expresen y tratar de estar ahí en comprensión, ¿no? En sintonía con las personas, ¿verdad? Las emociones se intensifican y hay que reconocerlas y abrazarlas. Solo tras la aceptación se trascienden, ¿no? Al final, a lo mejor no se puede eliminar el dolor, ¿no? Pero cuando hay el dolor, lo primero que hay que hacer es como abrazarlo, ¿no? O sea, no negarlo ni rechazarlo, sino abrirte, porque al final el dolor pasa, el dolor se traspasa, ¿no? El dolor, si lo resistes es cuando persiste y cuando se hace más fuerte y no te deja, ¿no? Pero cuando te abres y lo dejas pasar, estoy haciendo ahora una formación en coaching y es muy curioso porque hablan también del coaching físico. Hay un coaching que es para atletas, para deportistas, y entonces pues los enseñan pues a cómo hacer mejor los golpes si es en golf o lo que sea, ¿no? Entonces una parte muy importante del coaching, yo creo que es la parte más fundamental, es la atención, la puesta de atención, ¿no? Hay un ejemplo que ponen en el libro que es, salen dos a correr, el que está aprendiendo y el coach que le está ayudando, y entonces el que está corriendo dice, uy, es que me duelen los gemelos, ¿no? Y el coach le dice, ah, ¿te duelen los gemelos? Vale, pues dime a ver, de 0 a 10, ¿cuánto dolor te duelen los gemelos? Pues me duele un 7. Ah, sí, vale, y ahora dime, ¿qué te duele más, el derecho o el izquierdo? No, pues me duele un poco más el derecho, vale. ¿Y cuándo te duele? ¿Cuando apoyas los pies o de continuo? No, cada vez que hago doy una zancada es cuando me duelen más. Ah, y si el color ese tuviera un color, ¿qué color sería? Pues mira, creo que sería rojo oscuro. Ah, y si tuviera una forma, ¿qué forma tendría el dolor ese? Pues tendría un triángulo, ¿no? Y entonces le hacen todas esas preguntas y lo de la forma y lo del color da igual. Eso es lo de menos. Lo importante es que cada vez que le hacen una pregunta, la persona está poniendo la atención en el sitio, ¿verdad? La conciencia está poniendo en el sitio. Y luego le preguntan, ¿y ahora cuánto te duele? No, pues ahora de un 7 ha bajado a un 4. La mera atención, cuando ponemos la atención en las cosas, hace que se mejoren. Y es curioso eso, o sea, no resistirse, sino mirarlo. Y la segunda condición, además de mirarlo con conciencia, es no juzgarlo, no decir, pues qué mala suerte tengo, que me duele, no quiero comer, sino permitir, darle ese espacio. Y cuando se le da ese espacio, pues tiende como a normalizarse, a diluirse, ¿no? Antonio Blay decía que si te quemas, lo que tendrías que hacer es poner tu atención en la quemadura esa que tienes en vez de intentar quitarla porque te duele, y que si la pones lo suficientemente acaba curándose sola esa quemadura, ¿no? Parece que esa conciencia, esa atención hace que las cosas mejoren, ¿no? Y cuando uno pues está experimentando, o la gente de su alrededor está experimentando una pérdida, el reconocer cómo se siente uno, ¿no?
Yo la última vez que fui a un tanatorio, pues era de una compañera de trabajo que había faltado su suegra, y era pues como que notaba la atmósfera densa, ¿no? Que por ahí había como dolor, ¿no? Y no pasa nada, o sea, yo me abro y me dejo sentir el dolor y voy allí a acompañar y el dolor pasará, ¿me entendéis? O sea, no es como decir, no pasa nada, no te preocupes, ánimo, mejórate, no, o sea, permite que pase lo que esté pasando y que es normal, es natural, y ya él solo se diluirá, ¿no? El acompañante debe reconocer en primer lugar, claro, sus propias emociones, ¿no? Porque cuando vas a un sitio y te notas mal, a la mínima puedes saltar, entonces tienes que ser consciente. Yo voy a ayudar, vale, pero antes de ayudar, primero pon el foco en ti, o sea, primero obsérvate tú, o sea, a ver qué llevas, ¿no? Otra de las cosas que nos decía Tío cuando hicimos un curso con él, y él decía, mira, cuando vas a acompañar a alguien a morir, la gente a veces dice, no, vengo aquí a ayudarte, pero igual es al morir que cualquier cosa. Cuando vas a ayudar a alguien que dice, yo quiero echarte un cable, y vas a ayudar, y la pregunta es, ¿tú por qué vienes a ayudar? No, es que vengo a ayudarte a ti. Y él decía, si alguien va a ayudar en un proceso de estos complicado, la persona, hemos visto que pasa por diferentes etapas, y una etapa es la ira, la negación, el cabreo, ¿no? Entonces, en un momento puede decirte, pues esto es una mierda, no me estás ayudando a nada, ¿no? Y entonces, si una persona que va a ayudar le dicen eso, pues ¿cómo se siente? Fatal, porque se lo ha dejado todo en su casa para venir a ayudar. Y entonces dice, pues mira, pues yo he venido aquí por ti y ahora si me desprecias me voy, ¿no? Y entonces él decía, tenemos que tomar conciencia de que cuando vamos a ayudar a alguien, lo hacemos por nosotros en primer lugar. Estoy aquí por mí, y también estoy aquí por ti, pero primero he venido por mí. ¿Me explico? Porque cuando haya un momento de flojera y tú no sientas que te estoy ayudando y te cabrees, yo voy a decir, vale, respeto, que te enfades, respeto, que tengas ira, pero no solo he venido por ti, también he venido por mí, porque ayudarte me hace sentirme bien a mí. ¿Me explico? O sea, el tomar conciencia esa de que haces por tu propia voluntad. El que acompaña experimenta también, según nos relata, por la plenitud y la paz profunda en la aceptación, y dice que es milagroso y contagioso, ¿no? Cuando estás acompañando en un proceso así y el proceso va desarrollándose y van pasando las etapas, pues uno se siente honrado de poder estar en presencia, pues, de alguien que está pasando en el umbral. Dicen que hay, pues, dos experiencias que son emocionantes. Una de ellas es la muerte, cuando un ser se va, y también es la vida, ¿no? El nacimiento del nuevo ser, ¿no? Y muchas veces pues la medicina tradicional lo que ha tratado de hacer es tapar esos eventos para no emocionar tanto a los médicos. Quiero decir, al final, pues decimos el protocolo, pues le ponemos esto, le ponemos lo otro, lo tapamos, porque es que todo el día viviendo con gente y con emociones nos agotaríamos emocionalmente, ¿no? La aceptación es una unión con el universo y produce una sanación profunda, ¿no? La aceptación, pues, tiene una profundidad tremenda, ¿no? El aceptar las cosas como son, el estar presente, eso lo disuelve, lo acaba disolviendo todo, ¿no? Un portal a otras dimensiones se abre, por eso hay trascendencia de esa dimensión, o de esta dimensión que aparece real, ¿no? La gente que está trascendiendo a otra dimensión ven otras cosas y entonces se dan cuenta que esto es como un sueño, ¿no? Que es como un teatro comparado con la inmensidad que hay en el otro lado, ¿no? Y bueno, estas experiencias cercanas a la muerte, la verdad es que cada vez, según comentaban los científicos, cada vez son más numerosas. Se estima que en España aproximadamente hay 2 millones de personas que han tenido este tipo de experiencias, y en Europa aproximadamente unos 20 millones. Y la razón para ello, y que cada vez haya más, es que la medicina está más avanzada. Y como la medicina está más avanzada, pues acaba recuperando a mucha gente que ha estado en el trance ese del momento entre la vida y la muerte, ¿no? Y luego se quedan las experiencias esas, ¿no? Y esas experiencias, pues, desafían lo que son nuestras creencias. Fijaros lo que decía Peter Van Lommel, el cardiólogo, decía: en la Facultad de Medicina nos enseñaban que la conciencia provenía del buen funcionamiento del cerebro, pero las experiencias cercanas a la muerte ponen en cuestión estas premisas, ¿no? O sea, lo que han visto ellos en los pacientes no cumple lo que tradicionalmente les han enseñado en las facultades, ¿no?
Y bueno, aquí una serie de experiencias de los pacientes, es un recopilatorio, ¿no?, de lo que han dicho diversos autores, de lo que dicen los pacientes que han experimentado este tipo de experiencia, ¿no? La primera es la experiencia extracorpórea, ¿no? Es como que sale del cuerpo y tiene otro punto de vista, ve cosas que no podía ver, ¿no? Y más pues cuando pues ya no tienen ni a lo mejor ni ritmo cardíaco ni encefalograma con señal, ¿no? Y cuentan pues anécdotas de... él contaba una anécdota que había pues un médico que sabía el reloj que tenía lo había dejado bajo del carro donde tenían los utensilios para hacer las operaciones, y entonces el médico pensaba que lo había perdido, y el paciente que estaba por ahí, que pasó una experiencia de esta cercana a la muerte, perdió el ritmo cardíaco y las señales cerebrales, pues luego le relató: mire, usted es que cogió y se lo dejó debajo del carrito, y el médico decía: pero no puede ser, usted estaba muerto en ese momento, no puede haberlo sabido, y realmente pues estaba allí, ¿no? Tienen conciencia de estar muertos porque desde esa experiencia extracorpórea se ven en el cuerpo allí y toman conciencia de que, bueno, de que ellos no son el cuerpo porque están fuera del cuerpo, se ven desde fuera, pero que el cuerpo está ahí en la camilla o en el suelo, donde sea, ¿no? Hay un contacto con la luz y con seres de luz, o sea, hay esta luz que comentan y con otros seres que ya han trascendido y que, bueno, y sobre todo también una sensación de paz y amor, o sea, es algo además muy, muy profundo, ¿no? Hace poco, bueno, en la formación que estoy haciendo, una compañera había pasado una experiencia de este tipo y me decía: es que es una pasada, o sea, la sensación que tienes de plenitud, la sensación que tienes de paz, es que esto no lo he conocido aquí en este mundo, o sea, es como que te llena, que trasciende todo lo que conocemos, ¿no? El deseo de quedar ahí, o sea, la gente normalmente cuando vive esa situación tan placentera o tan agradable o tan plena, lo último que quieren es volver, o sea, ¿por qué? Pues porque cuando vuelven saben que hay dolor, que hay desarmonía y bueno, muchos pues lo esfuerzan o sienten a veces un deseo de que tienen algo inacabado y quieren volver, ¿no? Pero la sensación de plenitud es tremenda, ¿no? Y una característica que les pasa a todos es que pierden el miedo a la muerte, o sea, de repente, como han vivido eso, ya saben o intuyen lo que hay y dicen: es que no me da miedo morir, o sea, a lo mejor me da miedo el dolor, ¿no? o el sufrimiento, pero el morir, o sea, no, porque yo he estado allí y sé que es una pasada, ¿no? Hay un retorno al cuerpo consciente, es una dimensión donde no hay tiempo ni espacio, ¿no? En esos momentos es como que el tiempo y el espacio se colapsan, o sea, que no tienen... No sé si conocéis a Anita Moriani, que también tiene un relato escrito sobre una experiencia cercana a la muerte, pues ella de repente, cuando estaba en ese trance, estaba conectada con un hermano suyo que estaba en la India, o sea, de repente podía ver al médico y escuchar al médico que estaba en el pasillo hablando con su marido, o sea, es como de repente el tiempo y el espacio colapsan y se conecta como a todo lo que hay en el universo, ¿no? Es una experiencia pues como de una conciencia como muy expandida, ¿no? A veces hay una revisión de la vida, esto que dicen, pues hace un repaso de todo lo que te ha pasado en la vida, ¿no? de lo más significativo. Hay una interconexión con los demás, o sea, eres capaz no solamente de ver otras cosas y de oír otras cosas que no están dentro de una habitación y están en cualquier otro sitio, sino que además puedes, entre comillas, sentir o presentir lo que está sintiendo esa persona. Es como una conexión emocional también con todo lo que hay, ¿no? Y tienes una sensación de unidad, ¿no? Una sensación de ser uno con los demás, no te sientes ya como algo separado, individual, aislado, sino que tienes una sensación de pertenencia a algo más grande que tú, ¿no? Peter Van Lommel tiene una teoría, él la llama la conciencia no local, ¿no? Bueno, la conciencia no local es una conciencia infinita, dice que es una conciencia infinita con raíces no locales. Nuestra conciencia completa no es observable, el cerebro funciona como un transmisor. Bueno, os explico un poco lo que hay detrás de eso. Imaginaros la metáfora de una tablet o un PC, un ordenador, que lo conectamos a internet, lo conectamos a la nube, ¿verdad? O sea, sabéis que si tenéis el Gmail o si tenéis el Drive o si tenéis ficheros en la nube, aunque se rompa el ordenador, se queda ahí, cogéis otro dispositivo y conectáis
a la nube y os descargáis otra vez la información que había ahí. Entonces, ¿dónde está la información? ¿Está en el ordenador o está en la nube? ¿Veis lo que quiero decir? Entonces, es lo que la teoría que viene a decir es que cuando estamos conscientes, cuando estamos en plenitud consciente, somos como un ordenador que es capaz a través de nuestros sentidos de registrar la información y las sensaciones que tenemos y lo transmitimos a una nube de conciencia. Y cuando perdemos la conciencia física, esa conciencia no local que está en la nube, esta sigue registrando cosas. ¿Me explico? Entonces, es la única forma que tienen, o que tiene el de explicar por qué cuando la gente ya no tiene, en el cerebro no tiene ondas ni tiene latido, aún sigue registrando conciencia y sigue registrando lo que está pasando. Y luego cuando la recuperan, de la nube descarga esa información. ¿Me explico? O sea, es como, tenemos un aparatito que es una tablet que registra ciertas cosas y las que registra las pasa a esa conciencia mayor, y cuando la tablet se rompe da igual, porque la nube sigue registrando lo que está pasando, y cuando la tablet se ha recuperado le baja le descarga esa información. ¿Veis lo que quiero decir? Eso es en lo que están ahora, y es un poco el receptor de la información de la conciencia no local, es emisor de los sentidos, es lo que quiere decir de que recibe información y emite información, ¿no? Y solo cuando con la conciencia de vigilia se produce físicamente, ¿no? Que es cuando transmitimos, ¿no? Y Peter Fenwick, que es psiquiatra también, pues él dice que hay dos tipos de conciencia, ¿no? La conciencia habitual que tenemos, que nos percibimos como personas, nos percibimos como seres separados, como individuos, y otra conciencia que es cuando tomas la conciencia, él la llama la conciencia no dual, o sea, la conciencia de unidad, que es a la que todos pues un poco aspiramos, ¿no? Y es la que él dice que existe, desde luego cuando dejas el cuerpo físico, pero que también hay personas que ya la han conseguido o se han iluminado y han visto las cosas de esta forma. Y dice que cuando estamos en la conciencia individual, pues tenemos esa pequeña voz que nos va hablando, ese pequeño que todo el día, toda la noche está ahí diciendo cosas, y también es el que nos hace tener miedo de las cosas, el que nos hace sentirnos separación, el que nos hace sentirnos temerosos o amenazados. Y él dice que cuando la gente ha experimentado o está experimentando esta conciencia con experiencias cercanas a la muerte, pues desaparece esa voz en la cabeza de repente, y de repente, en vez de estar viviendo en el pasado o en el presente, que pasará mañana, estoy enfadado porque esta mañana en el trabajo me han dicho no sé qué, pues está presente, está completamente, toda la atención está en este aquí y ahora, ¿no? Hay un profundo sentido, en lo profundo sentimos gozo, o sea, no hace falta hacer nada extraordinario, sino que el mero presente me da gozo y placer de estar aquí, ¿no? Tampoco sentimos miedo en ese momento, y simplemente somos el ser ¿no? que dicen lo divino fluye a través nuestra y nos dejamos fluir. Es como que te sientes uno con la vida y que no tienes que hacer nada, ya eres, ¿verdad? Ya somos. Y no tienes que luchar con nada, sino que todo se va desarrollando y tú vas fluyendo con todo eso, ¿no? Y esto es lo que experimentan por muchas personas cuando tienen esa experiencia, ¿no? Sin embargo, además, las personas que viven experiencias cercanas a la muerte, pues algunos constatan algunos efectos secundarios, ¿no? ¿Cuáles son? Pues que normalmente es una experiencia espiritualmente transformadora, o sea, la persona le cambian los esquemas, lo que antes pensaba de repente ya lo ve de otra forma, ¿no? Y eso hace pues que tenga un cambio de vida, ¿no? Y ese cambio de vida es hacia mayor amor, mayor compasión, mayor aceptación de los demás. Es como que está trastocado, ¿no? Como que está desconocido, ¿no? Hay una película que está por ahí por YouTube también, que uno de los actores que participa es Raymond Moody, y cuenta una de sus primeras experiencias de Raymond con una persona, pues que era una persona que se enfadaba mucho, que yo qué sé, le pegaba a los vecinos, era una persona muy agresiva, ¿no? Y tiene una experiencia cercana a la muerte y de repente ve que todo es amor y vuelve y empieza a querer ayudar a los vecinos, y los vecinos no se fían de él porque como era claro, era muy cañero, y entonces pues no se fían de él y no quieren saber nada de él, ¿no? Y él es que
a partir de ese momento solo quería contar su experiencia, solo quería ayudar a los demás. Y se tuvo que, bueno, pues ir con Raymond Moody pues, a contar su experiencia a otros sitios de Estados Unidos, a otros pueblos, porque en su pueblo no se lo tragaban, no se creían que podía haber cambiado de lo bala que era el tío, ¿no? Y también relatan una sensibilidad intuitiva mejorada, es decir, que la intuición se despierta, se despeja y las personas pues tienen esa capacidad más pues, de conectar con los demás y de tener pues, premoniciones o una sensibilidad más aumentada, ¿no? Y muchas veces pues se genera un problema, ¿no? Porque para la persona que lo ha experimentado una experiencia tan fuerte que necesita contarlo, necesita compartirlo y a veces su entorno no es permisivo, no es aceptable y se siente muy mal porque no tienen a quién contárselo. Pero lo que quiero decir, a veces se lo intentan contar al médico y el médico a lo mejor, si no es receptivo, pues los deja fatal, o sea, dicen, pues usted está delirando, usted eso estaba soñando, y que le dice, no, pero sí, es que estoy seguro, o sea, es que lo he vivido. Y hay que buscar pues canales de expresión, ¿no? para dejar pasar eso, ¿no? Sin embargo, muchas personas con experiencias cercanas a la muerte pues no lo cuentan por miedo, claro, miedo a que dirán, me van a decir que estoy loco, no me van a aceptar, me van a rechazar, y eso pues es lo que puede ser una bendición, que uno ha vivido una experiencia tan plena que luego se le vuelva un poco en contra porque no puede manifestarlo y no puede, y eso es muy duro, ¿no? El tener algo que contar y no podérselo decir a nadie es algo tremendo, ¿no? Ver para creer o creer para ver, ¿no? Un poco. Y Peter Fenwick decía que sí es posible una buena muerte, ¿no? Pero es posible morir bien, es posible tener una buena muerte, y él dice, bueno, una buena calidad de vida define cómo mueres, ¿no? Y dice, bueno, aquí están las cosas que yo haría o yo te recomendaría que hicieras para morir, ¿no? Y yo sí lo admiro, creo que son las cosas que podríamos también hacer en nuestra vida cotidiana, porque no hace falta esperarse a morir para estar bien, ¿no? Para tener una buena vida, ¿no? Bueno, la primera es estar en paz, ¿no? El estar tú en paz contigo y con tu alrededor, o sea, no estar ahí con conflictos, con luchas, con rencillas, el estar en paz. Eso, cuando llega el momento de la muerte uno tiene que dejarlo todo, tiene que dejarlo todo tranquilo y en paz, no puede quedarse con cosas pendientes, ¿no? Es más, decían, ¿cómo decía Carlos Castaneda pues relataba el tema de los brujos, de los guerreros espirituales, y esos decían, tienes que estar en paz con todo, o sea, tienes que actuar como si te fueras a morir al momento siguiente, no puedes generar deudas en los demás, que los demás te deban cosas, ni tú deber nada a nadie, es como vive el presente y no crees karma, ¿no? Vive como si pudieras dejarlo todo en este momento, ¿no? Porque él decía que los chamanes estos decían que lo que ellos buscaban era aumentar su energía, su forma energética, ¿no? Y ellos decían, las personas no podemos aumentar nuestra energía, tenemos una energía que es limitada, ¿no? Y la única forma de conseguir más energía es reconfigurar tu propia energía. ¿Y cómo reconfiguras tu propia energía? Pues cortando lazos energéticos que te están quitando energía. Eso es lo que decía él. Entonces, él decía, lo que tienes que hacer es ellos hablaban de un ejercicio de la recopilación y ellos decían, pon en una libreta toda la gente que hayas conocido durante toda tu vida y mentalmente déjalos en paz, o sea, perdónalos o perdónate a ti y deja correr esa relación, porque cuando tienes a alguien que tienes algo pendiente, tienes un lazo energético que te está robando energía, ¿no? La segunda cosa es dejar ir, ¿no? El no aferrarte a nada, sino que dejar fluir las cosas, no tener peleas, perdonar. Y esta cosa curiosa que es redimir las cosas vergonzosas, ¿no? Aquello que te da vergüenza. Yo cuando era pequeño, por ejemplo, me veaba en la cama y mi madre pues a veces lo decía y me sentaba fatal, ¿no? Entonces, cuando lo sacas a la luz y lo reconoces, pues tampoco pasa nada, o sea, es como todo aquello que queremos esconder y cuando sale a la luz dices, pues ya está, ya lo he dicho, ya lo saben todos, ya ahora qué va a pasar, ¿no? Y te quedas tranquilo, ¿no? Es el estar en paz en todos los sentidos, ¿no? Algunas conclusiones. La muerte, según Van Lommel, la muerte solo es el final de nuestro aspecto físico, ¿no? Tenemos cuerpos y somos seres conscientes, ¿no?
O sea, que tenemos cuerpos, no somos cuerpos, tenemos cuerpos, pero la conciencia va a otro sitio, no deja el cuerpo, va a otro sitio. La muerte, como el nacimiento, es presumiblemente un mero paso de un estado de conciencia a otro, y se experimenta amor incondicional sobre uno mismo y sobre los demás, ¿no? O sea, el amor, la paz, la incondicionalidad, la unión con los demás, esas son características que todos han constatado al dejar el cuerpo, ¿no? Y un poco ya para ir acabando, esta frase de un premio Nobel de la Paz que decía que nuestras ideas sobre la muerte definen cómo vivimos nuestra vida, ¿no? Si pensamos que la muerte es algo terrible, si pensamos que, ¿no?, que es algo fatal, pues eso determina cómo vivimos, ¿no? Y Juan José López dice que la vida empieza antes de nacer y no termina en la muerte, ¿no? Como un poco pues quitándole el hierro ese de que somos mucho más de lo que pensamos que somos, ¿no? Kübler-Ross, lo he comentado antes, dice que nadie muere solo, ¿no? Estamos todos siempre conectados con todos los demás, aunque no seamos conscientes y no lo sepamos, ¿no? El ser humano decide nacer y cuando no teme morir aprende a vivir, pues también es una frase pues curiosa, ¿no? Somos seres de luz viviendo experiencias en un cuerpo, pues también va a reflexionar sobre lo mismo. Y para acabar, esta frase de, pues esto ya tiene tiempo, ¿no? Desde de Goethe, de Mefistófeles en Fausto, y que dice que en eso reconozco al docto Señor, aquello que no palpáis está a 100 lenguas distante de vos, aquello que no comprendéis para vos no existe, aquello que no calculáis creéis que no es verdad, aquello que no pensáis no tiene para vos peso alguno, y aquello que no podéis amonedar imagináis que no vale nada, ¿no? O sea, es como que solo me fío de mis sentidos y lo que está fuera de mí ya no me creo nada, ¿no? Y es un poco pues el darte cuenta de que eres mucho más, ¿no? Nunca vas a morir, decía Peter Fenwick, y cuando llegue puedes estar más relajado. Bastante sufrimos en esta vida para estar estresado cuando te mueres. Tengo algún vídeo si queréis que veamos, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Hay uno que dura 1 minuto o así, que es este del cinturón, es de una publicidad y que es como un accidente de tráfico. El audio creo que no está. Pedro, el audio no. Sí. Sí, ahora lo ponemos esto. Y luego hay una, ¿habéis visto la película esta de Ghost? Estos son algunos. Este es un trocito de alguien que ha hecho, pues de la canción esa de la película, ha hecho como tomas ha hecho cortes de la película, ¿no? Y hace bastante tiempo en televisión pues trajeron a gente pues un poco que tenía sensibilidad y que era capaz de ver cosas de estas, ¿no? Y ellos relataron que lo que pasa en la película es bastante parecido a lo que ocurre según su experiencia, ¿no? La única cosa que difiere un poco es, al final, no sé si os acordáis, que el malo de la película se muere, ¿no? Y vienen como de arriba, vienen como unos malos de estos que se lo llevan, ¿no? Y esos decían que realmente no viene nadie de fuera, es que dentro de uno mismo como que toma conciencia de lo que ha hecho, ¿no? Y que no hace falta que vengan de fuera, sino que lo llevamos todo dentro, ¿no? Que es lo que le da el pesar a la persona.
God, speak your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your love. Oh, Lord, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. God, speak your love to me. Yo creo que con esto y un bizcocho lo dejamos aquí.